¿Alguna vez te has sentido descartado, como si tu existencia se hubiera borrado de la noche a la mañana? Me excluyeron de mi propia boda. Sí, el día que debería haber sido el más feliz de mi vida se convirtió en la peor pesadilla. Pero lo que él no sabía, es que no nací para ser víctima. Si crees que la venganza es algo horrible, espera a escuchar lo que pasó. Mira hasta el final, porque esta historia sacudirá todo lo que crees sobre el amor, el dinero y la justicia. Antes de continuar, suscríbete al canal y dale a me gusta para ayudarme a seguir compartiéndote historias increíbles como esta. Compártelo para que podamos difundir ejemplos de superación y demostrar que es posible cambiar las cosas, incluso cuando parece imposible. Soy Isabela y me enteré que me casaría por Instagram. Sí, eso es exactamente lo que leíste. Me enteré de mi boda por las redes sociales. La foto de una hermosa invitación de boda, con nuestros nombres impresos en dorado, que circulaba en las historias de Instagram de un amigo lejano fue como una puñalada en el pecho, silenciosa, sin sangre, pero mucho más dolorosa. Mi nombre estaba ahí, pero no me habían invitado. Lo primero que pensé fue que era una broma, una de esas locas sorpresas románticas que le gustaba hacer durante nuestros primeros meses juntos. Pero la época de las sorpresas ya había pasado, y nuestra relación estaba lejos de ser un cuento de hadas. Cayo, el hombre que decía amarme, siempre tuvo un encanto especial. Un empresario exitoso, dueño de una constructora que ganaba millones al año, sabía exactamente cómo comportarse, cómo hablar, cómo seducir con clase. Cuando nos conocimos, yo trabajaba como arquitecta independiente, con dificultades para pagar mis cuentas, y él apareció como un rayo, promesas de colaboración, elogios a mi talento, cenas caras pagadas con la tarjeta de crédito de la empresa. Todo parecía un sueño. Pero con el tiempo, empecé a notar que su amor tenía sus condiciones. Quería ayudarme económicamente, pero para ello tuve que renunciar a algunos proyectos. La cuenta conjunta fue idea suya, para facilitarle la vida a la pareja, pero rápidamente se convirtió en una prisión. Ya no tenía control sobre mi propio dinero. La empresa estaba a su nombre, pero el dinero también era mío. Ayudé, creé, hice que los proyectos se hicieran realidad. Cuando vi la imagen de la invitación, me quedé paralizado. Tomé mi teléfono y lo llamé enseguida. Llamada rechazada. Envié un mensaje. Lo vi. No hubo respuesta. En el fondo, ya lo sabía. Solo que no quería aceptarlo. Fue entonces cuando llamé a Marina, mi mejor amiga, que también era amiga suya. Me contestó en voz baja, casi como si se estuviera escondiendo de alguien. Marina, ¿qué pasa? ¿Por qué hablan de mi boda y yo no sé nada? Silencio. Al otro lado de la línea, solo se oía su respiración. Amigo, ¿no recibiste la invitación? Me reí. Una risa nerviosa, cínica y desesperada. ¿Recibiste la invitación? Soy la novia, Marina. No, no eres tú. Esa frase me atravesó como una cuchilla afilada. No fue una broma. No fue una sorpresa. No fue nada. ¿Qué quieres decir, Marina? Y él se va a casar. Pero no es contigo. Y allí, en ese momento, todo se vino abajo. Recuerdo acurrucarme en el suelo de la sala, entre los cojines que él mismo había elegido, rodeada de los muebles de la casa que habíamos construido juntos, con las fotos de nuestras sonrisas colgadas en la pared. Todo parecía mentira. Mi teléfono sonó. Una nueva notificación. Un video publicado por un primo lejano, contando los días para la boda más hermosa del año. Almohadilla Cayo y Rebeca. Rebeca. El nombre me hizo sentir mal. Era becaria en la empresa. La entrevisté personalmente. Siempre sonriente, siempre servicial. Joven, guapa, quizás un poco ingenua. Confiaba en ella. Demasiado. En los días siguientes, me borraron como si nunca hubiera existido. Cayo bloqueó mis redes sociales, me excluyó de la cuenta conjunta y canceló mi acceso a los sistemas de la empresa. Cambiaron la contraseña de nuestra caja fuerte. Un empleado recogió el coche, que estaba a nombre de la empresa.
Se comportó como si yo fuera una empleada más a la que habían despedido, y no la mujer que había compartido 3 años de su vida con él. Fui al banco para intentar comprender qué estaba pasando, y allí descubrí que incluso mi seguro de vida, que él me había ayudado a conseguir para proteger mi futuro, había sido cancelado. El gerente me miró con lástima, como si ya hubiera presenciado esa escena. Señora Isabela, su nombre fue eliminado de todos los documentos de la empresa, incluso del contrato de sociedad. Reí, lloré, grité, todo a la vez. La sensación de injusticia era tan grande que me dolía respirar. Me había borrado de su vida como quien borra un borrador. Pero yo seguía existiendo. Y lo que él olvidó fue que no soy de las que se quedan calladas. Empecé a rebuscar por todas partes. Correos antiguos, contratos, extractos bancarios. Y fue durante una de esas búsquedas que encontré algo extraño, un aviso de sucesión. Un documento enviado por un abogado, dirigido a mí. Era del padre de Caio. Un hombre educado que siempre me había apreciado. Había fallecido meses antes y, según su testamento, había dejado una parte importante de su herencia, a mí. No a Rebeca. No a Caio. A mí. Mi corazón se aceleró. En ese momento, todo cambió. El juego empezaba a cambiar, y me prometí, aprendería que borrar a alguien no es tan sencillo. En los días siguientes, entre lágrimas silenciosas y un dolor insoportable en el pecho, la cabeza me daba vueltas sin parar, intentando encontrarle lógica a todo. Reviví cada paso, cada conversación, cada beso que intercambié con Caio. Necesitaba entender cuando el amor se convertía en una trampa. Al tercer día, ya sin fuerzas, Marina me volvió a llamar. Estaba nerviosa, le temblaba la voz, y me pidió que no la odiara. Isabel, la invitación que viste era vieja. Era la que habían pedido juntas, ¿recuerdas? La imprenta terminó enviando un modelo con tu nombre a algunas personas antes de enterarse del cambio. Se me revolvió el estómago. ¿De entonces usó el mismo modelo? ¿Solo cambió el nombre? Sí. Pero no se lo contó a nadie. Y, al parecer, alguien que se equivocó de versión la publicó creyendo que era cierta. Por eso viste eso. Me quedé callada. Mi nombre figuraba en la invitación. Pero ya no era la novia. Marina respiró profundamente al otro lado. La boda es con Rebeca. La ceremonia será discreta, en una finca que compró en el campo. Solo invitaron a sus allegados, y prohibió cualquier grabación en redes sociales después de lo sucedido. Me reí. Una risa seca, sin alegría. Me excluye de la boda y aún así controla la narrativa. Fue increíble. Caio estaba reconstruyendo su vida como si la mía nunca hubiera existido. Y peor aún, con el becario que había colocado en la empresa. Cuando me conoció, yo era frágil. Acababa de dejar atrás una sociedad donde me habían dejado atrás. Se acercó a mí con palabras dulces, con los ojos brillantes de promesas y una propuesta tentadora. Construyamos algo juntos, Isa. Yo me encargo de la parte financiera, tú haz lo que mejor sabes hacer, crear. Al principio, todo parecía sincero. Me elogiaba con sus amigos, diciendo que era una mujer con visión. Pero con el tiempo, empecé a darme cuenta de que mi libertad estaba siendo socavada. Me convenció de que dejara de atender a clientes externos, diciéndome que debía dedicarme exclusivamente a la empresa. Luego sugirió que abriéramos una cuenta conjunta. Que nos facilita la vida, cariño. Acepté. La tarjeta de crédito siempre fue suya. Él pagaba todo, decía que no quería que me preocupara. Al principio, pensé que era un gesto amable. Pero poco a poco, empecé a desaparecer. Me volví dependiente. Me volví invisible. La gota que colmó el vaso fue cuando sugerí abrir mi propia oficina, una rama independiente de arquitectura. Se rió y luego se enojó. ¿Por qué, Isa? Ya lo tienes todo aquí conmigo. ¿Vas a tirar lo que construimos? Nosotros. Pero la empresa solo estaba a su nombre. La cuenta solo tenía su contraseña.
El apartamento estaba registrado a nombre de uno de los socios. Al final, solo era él. Cuando Rebeca se unió a la empresa como becaria, ni siquiera sospeché nada. Era dulce, siempre atenta y me trataba con genuina admiración. Un día, incluso me dijo que soñaba con ser como yo. Lo que no sabía es que ella ya se había convertido en el nuevo proyecto de Caio. Todo empezó con pequeños almuerzos de trabajo, reuniones urgentes solo nosotros dos, viajes que solía acompañar y luego empezaron a ser justificados. Y yo, cegada por el amor, la dependencia y el miedo a empezar de nuevo, lo acepté. Hasta que dejó de dormir en casa porque estaba abrumado. Ahora todo tenía sentido. No solo me estaba engañando, sino que me estaba reemplazando. La noche siguiente, revisé los documentos antiguos. Encontré un contrato de servicios a mi nombre, que demostraba claramente mi participación en la empresa. También encontré correos electrónicos que demostraban que yo mismo había desarrollado proyectos rentables, proyectos que habían generado enormes beneficios. Y fue en ese momento que vibró mi celular. Un nuevo mensaje. Era de un número desconocido, pero el nombre en la firma me puso la piel de gallina. Dr. Álvaro Tavares, abogado responsable del patrimonio del señor Mauricio Galbao, el padre de Caio. Abrí el PDF adjunto con manos temblorosas. Era el testamento. El anciano me había incluido como beneficiario de parte de la herencia. Sabía lo importante que era en la vida de su hijo y quería asegurar mi futuro como muestra de su agradecimiento. Incluso había una carta manuscrita y escaneada con las palabras más dulces que alguien me había escrito jamás. Querida Isabela, fuiste una luz en la vida de mi hijo, y aunque él no lo viera, yo sí. Considera este gesto como una muestra de gratitud. Con cariño, Mauricio. Caio me había ocultado esto. Esa herencia era mía por derecho propio, y él intentó hacerla desaparecer como hacía con todo. Pero ahora tenía en mis manos algo mucho más poderoso de lo que imaginaba: pruebas, testigos, documentos, cariño y la verdad. Su trampa estaba a punto de volverse en su contra. El sábado, día de la boda, me desperté antes del amanecer. No podía dormir. Mi cuerpo sabía lo que significaba ese día, aunque mi mente aún no quería aceptarlo. Mientras el resto del mundo se preparaba para sonreír y brindar, yo me vestí de silencio, de rebeldía y con un plan oculto en mi corazón. Sabía dónde sería la boda. Un lugar remoto, rodeado de montañas y silencio, uno de esos lugares donde el tiempo parece detenerse. Fue Marina quien me lo dijo. En el fondo, se sentía culpable. Y yo, no podía fingir que no pasaba nada. Necesitaba ver. Llegué allí sin que me vieran. Aparqué el coche lejos, caminé por un sendero escondido, mezclándome con los sonidos de la naturaleza y el dolor que me aullaba por dentro. Desde lejos, lo vi todo: los invitados sonrientes, los camareros con bandejas de champán, las flores blancas que decoraban el altar improvisado entre los árboles. Y allí estaba ella. Rebeca. La novia. En mi lugar. Vestido ligero, cabello recogido de forma sencilla pero bonita. Parecía feliz. Inocente, incluso. Y Caio, elegante, con traje claro, con esa sonrisa que una vez me conquistó. Pero ahora, para mí, era solo una máscara, el disfraz de alguien que sabe que lo construyó todo sobre mentiras, manipulación e intereses. Le oí decir: con esta unión, también sellamos un nuevo ciclo para la empresa. Ahora somos todos familia. Sentí un sabor amargo en la boca. La empresa. Siempre se trató de eso. Desde el principio. La riqueza que habíamos acumulado juntos ahora se transferiría como si yo nunca hubiera existido. Y con ella, la recién llegada, intentaría renovar su imagen, saldar la deuda emocional y financiera que tenía conmigo. Temblaba. Pero no de ira. Era una mezcla de tristeza, indignación y, curiosamente, alivio. Porque en ese momento, viéndolo todo con mis propios ojos, comprendí que ya no quería ese lugar. Ya no quería formar parte de esa farsa. Quería justicia, no un altar. Caminé de vuelta al coche en silencio. Y lloré. Lloré todo lo que no había podido en los días anteriores.
Pero entonces, me sequé la cara, miré hacia adelante y dije en voz alta, como un pacto conmigo misma. Puede que haya borrado mi nombre de la invitación, pero sigo existiendo. Y ahora tendrá que recordarme el resto de su vida. Al día siguiente, fui a ver al abogado indicado en el testamento. El doctor Álvaro me recibió amablemente, pero con esa mirada experimentada de quien ha visto muchas historias similares a la mía. Isabel, tienes más poder del que imaginas. La herencia que dejó el padre de Cayo no es solo dinero, es un reconocimiento formal de tu papel. Y esto puede ser decisivo en un proceso sucesorio. Si quieres, podemos impugnarlo todo legalmente. Respiré hondo. Nunca pensé que escuchar palabras como herencia, sucesión o patrimonio me daría fuerzas. Pero allí, cada término legal era como una nueva pieza que encajaba en el rompecabezas de mi reconstrucción. ¿Y qué tengo que hacer?, pregunté. Ya lo hiciste. Guardaste pruebas, reuniste documentos y guardaste silencio en el momento oportuno. Ahora es momento de actuar con inteligencia. La fortuna que te dejaron no es solo un activo material, es la clave para poner todo en su lugar. Los días siguientes fueron intensos. Junto con el abogado, presenté una solicitud de división de bienes y también solicité la apertura formal del proceso sucesorio. La cuenta conjunta que había vaciado sin mi permiso se convirtió en prueba. El extracto bancario con transferencias sospechosas fue analizado. Mi nombre, que había intentado borrar, aparecía ahora en docenas de contratos. Lo que creía tener bajo su control, se le escapó de las manos. Mientras tanto, empezaron a filtrarse fotos de la boda. Aunque intentó mantenerlo bajo control, un primo publicó una selfie con el texto, "La boda del año". Menuda pareja. Y ahí es donde ocurrió la magia. Compartí esa imagen, junto con un texto simple, verdadero y devastador. Se suponía que este sería mi día. Se suponía que esta sería mi vida. Pero cuando me excluyeron de la boda, olvidaron que no se puede borrar a alguien que lo construyó todo con sus propias manos. La herencia que intentó ocultar fue lo que me liberaría. Ahora, es solo el principio. La publicación se volvió viral. Mujeres de todo el país comentaron. Compartieron sus historias. Me enviaron mensajes de apoyo. A mí también me olvidaron. Me cambió cuando se hizo rico. Eres muy fuerte. Justicia para todos nosotros. Y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, pertenencia. La semana siguiente, recibí una llamada inesperada. Era Rebeca. Su voz era baja, casi un susurro. Isabel. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero no sabía nada. Me contó otra historia. Dijo que habían roto, que se habían ido, que él estaba intentando rehacer su vida. Permanecí en silencio, con el corazón pesado. Rebeca, te engañó de la misma manera que me engañó a mí. Encontré los papeles, los contratos con tu nombre, los mensajes antiguos. Solo quería decirte que, lo siento. Y si quieres, puedo testificar a tu favor. En ese momento, lo vi claro, nunca me había engañado, solo con otra mujer. Me había engañado como ser humano. Y ahora, el mismo castillo que había construido con mentiras comenzaba a derrumbarse, a manos de la que había usado. Nunca imaginé que un testamento pudiera cambiarme la vida tanto, pero no fue el dinero lo que me salvó. Fue la verdad, la valentía y la certeza de que nadie puede borrar a alguien que ha escrito una historia entera con amor, dolor y justicia. La semana después de la boda, mientras él aún disfrutaba de los aplausos y brindaba por su nueva vida, yo bajaba las escaleras del juzgado con una carpeta de documentos en las manos y un silencio denso en el pecho. Ya no quería gritar ni llorar. Era el momento del silencio estratégico, de la paciencia que precede a un cambio. El doctor Álvaro había sido claro, todo lo que sabía debía organizarse, documentarse y comprobarse. Porque una cosa era sentir el dolor de la injusticia, y otra muy distinta era transformar ese dolor en justicia real. Fue él quien me dijo: Isabel, no se trata solo de posesiones ni herencias. Se trata de la verdad. Y ahora mismo, ella está de tu lado. Pasamos horas analizando cada papel, cada correo electrónico impreso,
cada contrato que tenía mi nombre escrito en letras pequeñas pero presentes. Hasta que abrió un sobremanila y sacó un extracto bancario con anotaciones a bolígrafo. Esto aquí es el corazón de tu historia. El papel temblaba en sus manos. Y al mismo tiempo, empezó a temblar en las mías también. Era el extracto de la cuenta conjunta. La misma cuenta que me había convencido de abrir diciendo que era más práctico para la pareja. Pero ahora, esa cuenta era la prueba de un delito emocional y financiero. Y mira estas fechas, señaló. Estas transferencias ocurrieron justo después de que firmaras el contrato de exclusividad con su empresa. Lo que significa que dejaste de atender a tus propios clientes y te volviste completamente dependiente de este flujo. Pero, mira a dónde envió el dinero. Ahí, en las cifras, estaban las traiciones más silenciosas. Meses antes de dejarme, Cayo ya estaba transfiriendo grandes cantidades de dinero a cuentas personales, inversiones a nombre de terceros, inversiones que salían de la cuenta conjunta sin mi conocimiento. Incluso envió una cantidad generosa a la cuenta de Rebeca, incluso antes de que la ascendieran en la empresa. Uno solo te traicionó emocionalmente, Isabela, te saboteó financieramente. Dijo el abogado, y se me hizo un nudo en la garganta. Recordé la vez que le pregunté por qué le habían reducido el límite de su tarjeta de crédito y me respondió con una sonrisa fría. Estoy controlando los gastos, cariño. La empresa necesita equilibrio. Pero su equilibrio fue mi perdición. Regresé a casa con esa declaración en mis manos como si fuera un mapa de guerra. Cada número, cada línea, era una cicatriz. Y necesitaba mirarlas todas, aceptar cada una, para sanar. Abrí mi caja de recuerdos. Los que guardamos sin saber por qué, notas viejas, tarjetas de cumpleaños, mensajes que una vez parecieron dulces. Encontré una nota doblada y escrita a mano que dejó la primera semana que dormimos juntos. Me haces querer ser un mejor hombre. Hoy lo vi claro, él nunca quiso ser mejor. Solo quería ser dominante. En los días siguientes, presentamos la declaración al juez. Con la herencia vinculada a la sucesión y el vínculo demostrado entre mi participación en la empresa y la malversación de fondos, Cayo fue notificado. Intentó demorarse, intentó afirmar que la empresa era familiar e incluso intentó pintarme como un ex rencoroso. Pero esta vez, estaba protegida por algo que él nunca entendió, la verdad, el coraje y la prueba. Al mismo tiempo, Rebeca me envió un mensaje. Dijo que estaba confundida, que Cayo había cambiado su relación con ella poco después de la boda. Estaba distante, irritado y hablaba de problemas legales y problemas de inventario que estaban afectando las ganancias. Isabel. Encontré una carpeta escondida en su oficina. Con tus documentos. Y hay más, hay correos electrónicos intercambiados con un abogado, intentando impugnar el testamento de tu padre. Quería quedarse con tu herencia incluso antes de que se celebrara la boda. Esa revelación fue como un puñetazo. Pero también fue la clave final que necesitaba. Me lo envió todo. Lo imprimí y se lo llevé al abogado. Y sonrió por primera vez desde que empezó todo. Con esto, terminamos la fase de duda. Ahora, no solo mintió. Lo premeditó. Y esto podría incluso abrir la puerta a un proceso penal. Cayo fue citado a declarar. Y en el tribunal, cara a cara, no me miró a los ojos. Intentó mantener la compostura, pero le temblaba la voz. El juez me preguntó si reconocía mi contribución al desarrollo de la empresa. Ella ayudó, con ideas. Pero nunca fue socia formal. Mi abogado intervino de inmediato, colocando los correos electrónicos, las declaraciones, los registros de cuentas conjuntas, el contrato de servicio y la notificación del testamento sobre la mesa. El juez lo miró seriamente. Entonces, ¿por qué figura como beneficiaria en el testamento de su padre? ¿Y por qué los registros bancarios muestran transferencias sistemáticas de fondos del efectivo de la empresa directamente a cuentas personales y de terceros? Él tartamudeaba. Yo estaba reorganizando las inversiones. Incluyendo una inversión emocional, quizás, replicó mi abogado. Porque esta reorganización comenzó precisamente cuando la señora Isabela fue apartada de proyectos estratégicos y terminó con su exclusión de su propio matrimonio.
El silencio en la habitación era absoluto. El juez suspiró y dijo: estamos ante un caso de manipulación emocional y apropiación indebida de bienes. Los próximos pasos estarán claros. Cuando salí de esa sala, no me sentía feliz. Pero me sentía completo. Cayo, el hombre que intentó borrar mi existencia, ahora necesitaba responder por cada centavo, cada mentira, cada vínculo roto. Y más que eso, necesitaba ver que la mujer que había rechazado con tanta frialdad era ahora el espejo que reflejaba todos sus defectos. El extracto de la verdad no era solo un trozo de papel. Era la prueba viviente de que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Fue solo después de la audiencia que todo empezó a encajar con más claridad. Las mentiras, las evasivas, las miradas frías, el repentino distanciamiento, todo lo que durante meses intenté justificar con amor, ahora se revelaba como lo que siempre había sido, una estrategia. Cayo no era solo un hombre enamorado que se extravió. Era un calculador. Un arquitecto de ilusiones que, al excluirme de nuestra propia ceremonia de boda, pensó que también me eliminaría del escenario de mi propia vida. Pero no contaba con un detalle que lo cambiaría todo: el testamento de su padre. Lo que parecía un simple gesto amable de un suegro que me respetaba, resultó ser una de las claves más importantes de toda esta trama. Y también la razón por la que Cayo hizo todo lo posible por librarse de mí. Me llamaron de nuevo a la consulta del doctor Álvaro. Esta vez, lo acompañaba un segundo abogado, especialista en derecho sucesorio. La sala estaba llena de carpetas, documentos, sellos, códigos, y allí, en ese universo legal del que nunca imaginé formar parte, estaba mi historia. Isabel, el señor Mauricio Galbao no solo te dejó dinero, comenzó el nuevo abogado con tono firme, casi solemne. Te dejó una parte del patrimonio de la empresa familiar, vinculada a tu trabajo como arquitecta y cofundadora de proyectos estratégicos. Y lo más importante, te nombró una de las responsables de aplicar la parte social de las ganancias. Me quedé en silencio. Intenté comprender qué significaba eso, hasta que oí la palabra que más me impactó. Usted es uno de los herederos directos del patrimonio empresarial. Esto significa que, por ley, tiene derecho a participar en las ganancias, dividendos e incluso a votar en las decisiones administrativas, si la empresa mantiene la estructura corporativa indicada en el testamento. Mi corazón se aceleró. No era solo una cuenta de ahorros. No era solo una propiedad. Era una participación directa en lo que yo había ayudado a construir, y que él había intentado borrar. Pero si esto quedó registrado en el testamento, ¿por qué Cayo nunca me lo contó? Pregunté con voz débil. El doctor Álvaro respondió con calma, como si supiera la respuesta desde hacía mucho tiempo. Porque intentó ocultar el testamento. Intentó impugnar su validez, ocultar su existencia y, de hecho, hay pruebas de que falsificó un documento posterior con fechas alteradas, intentando transferir estos derechos a nombre de Rebeca. Eso me dio asco. Literalmente. Me levanté de la silla y fui al baño. Me lavé la cara. Me miré al espejo y solo pude pensar. Quería borrarme por completo, incluso de la memoria de su propio padre. Regresé a la habitación con un nudo en la garganta, pero decidido. ¿Qué puedo hacer ahora? Puede solicitar una auditoría financiera retroactiva. Esta revelará las desviaciones, las ganancias no repartidas y el uso indebido de los bienes testamentarios. Además, puede solicitar la suspensión de sus poderes de administración mientras se lleva a cabo la investigación. Quiero hacer esto. Quiero llegar hasta el final. Porque ya no era solo por mí. Era por todas las veces que guardé silencio. Por cada mujer que quedó en ridículo mientras otra amasaba una fortuna a costa de su amor, su fuerza, su dedicación. En los días siguientes, comenzamos a preparar el caso. Y fue durante este proceso que descubrí otra capa de la mentira. Cayo había abierto una cuenta en el extranjero, en un banco de Portugal, y había transferido allí parte del dinero de la empresa. Todas las remesas estaban vinculadas a fechas cercanas a su boda con Rebeca. Quería deshacerse de todo y empezar de cero sin dejar rastro. Pero no sabía que el banco había notificado a Hacienda por las elevadas cantidades. Cuando recibí la copia de este informe, sentí como si tuviera su confesión en mis manos.
Era como si cada línea dijera: sí, intenté borrarte, pero no pude. Se filtraron las noticias de las investigaciones. Los socios de la empresa no tardaron en empezar a presionarlo. Su imagen, impecable hasta entonces, empezó a desmoronarse. Las acciones de la empresa se desplomaron. Los clientes empezaron a cancelar contratos. Y la prensa, por supuesto, se abalanzó sobre él. Un día, sentado en el sofá de la sencilla casa que alquilé tras dejar el piso que compartíamos, vi el titular: empresario acusado de ocultar herencia y defraudar a expareja en escándalo financiero. Fue la primera vez que leí mi nombre asociado a la palabra justicia. Toqué la pantalla de mi teléfono y lloré en silencio. No era alegría. Era alivio. Era el fin de un dolor que llevaba solo. Esa misma noche, recibí un mensaje inesperado. Era de Rebeca. Otra vez. O lo dejé. Solo eso. Simple. Difícil. Doloroso. Ella, como yo, había despertado del encantamiento. Al día siguiente, me llamó. Quería hablar. Acepté. Y cuando nos vimos en un discreto café del centro, casi no la reconocí. Estaba pálida, demacrada, pero con un brillo diferente en los ojos. Y dijo que era desagradecida, que lo traicionaba al hablar contigo, hizo comillas con los dedos, tristemente. Pero en el fondo, lo entendí, no me amaba, ni a ti. Solo ama su propio poder. Su propio dinero. Acepté. Con mis ojos. Con mi corazón. Pensó que eras más fácil de controlar. Ella asintió. Pero subestimaste lo que los dos podíamos hacer, juntos. Esa fue la última vez que nos vimos. Pero lo que me dio fue más que información. Fue una conexión silenciosa entre dos víctimas de la misma farsa, que, a pesar de ser diferentes, resistieron. Al final, Cayo perdió el control de la empresa. Sus bienes fueron congelados. Y ahora, espera juicio. ¿Y yo? Ahora administro mi parte del patrimonio con sabiduría, con apoyo legal y con tranquilidad. Porque al final heredé más que una fortuna, heredé mi libertad. Solo cuando todo empezó a desmoronarse para él, me di cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Ya no se trataba de venganza, ni de un acuerdo personal entre dos antiguos amantes. Lo que estaba sucediendo era más grave, era la exposición de un sistema silencioso que durante años lo había beneficiado, a costa de mí, de la verdad y de la justicia. Y fue precisamente en ese momento que entendí que la mayor victoria no era verlo pagar a él, sino reconstruirme completamente, por dentro y por fuera. Pero antes de que esta reconstrucción pudiera completarse, aún faltaba un último paso. Un paso silencioso, delicado y poderoso. Había que revertir su trampa. Y no sería con gritos ni escándalos. Sería con estrategia. Todo empezó cuando, en uno de los últimos análisis legales, el doctor Álvaro me llamó para hablar. Estaba serio, casi demasiado contenido. Isabela, encontramos una cláusula en el testamento del señor Mauricio que aún no había sido activada. ¿Qué significa eso? Significa que, si lo deseas, puedes asumir temporalmente la gestión de una de las filiales de la empresa. Es una cláusula de emergencia, creada en caso de inestabilidad o mala gestión demostrada. Y, bueno, Cayo ya ha perdido sus derechos de gestión. Esto abre el camino. Espera. ¿Estás diciendo que puedo tomar el control de parte de su empresa? De una parte de la empresa que fue tuya desde el principio. Guardé silencio. El corazón me latía con fuerza. Era el tipo de información que lo cambia todo. La sede de la empresa en São José dos Campos, una de las de mayor crecimiento en los últimos 2 años, era precisamente la filial mencionada en la cláusula. La recordaba bien, porque fui yo quien diseñó toda la estructura de la oficina, desde el diseño arquitectónico hasta el interiorismo. El edificio tenía mi alma. Y ahora volvería a ser mía. Sí, lo hago. Quiero asumir la responsabilidad. Pero a mi manera. Y así nació el plan de la trampa reversible. No quería simplemente sentarme en una silla directiva y mirar atrás con resentimiento.
Quería demostrar que era posible ser grande sin destruir a nadie. Quería reconstruir lo que se hizo a toda prisa, en secreto, y devolverle la dignidad a lo que una vez llamamos nuestro negocio. Reuní a antiguos colegas, profesionales que habían sido despedidos injustamente por él. Reuní un equipo pequeño pero leal. Y les puse una condición. Aquí nadie será silenciado. Ni explotado. Todos tendrán voz, y cada centavo se rendirá cuentas con transparencia. Empezamos poco a poco. Reabrimos contratos que habían quedado archivados. Reformulamos las propuestas con cláusulas más humanas. Y en pocos meses, la empresa volvió a crecer. De forma limpia. De forma sostenible. De verdad. Y fue allí, en medio de esta reconstrucción, que Cayo reapareció. No oficialmente, no pudo entrar al edificio, pero intentó encontrarme. Me envió largos mensajes, intentando fingir arrepentimiento. Isabela, me equivoqué. Pero te amaba de verdad. Estaba perdida, asustada. Rebeca no era nada comparada contigo. Fuiste mi fuerza. Hablemos, por favor. Podemos resolver esto juntos. Todavía te admiro. Leí cada palabra con la serenidad de quien, un día, las habría llorado todas. Pero ahora, ya no me dolía. Solo me hacía sentir lástima. Porque nunca me amó de verdad. Me usó. Como intentó usar a Rebeca. Como usó el dinero, los bienes, el extracto bancario lleno de mentiras, las promesas de sociedad que nunca se registraron en la notaría. ¿Y lo más cruel? Nunca entendió que el amor no se mide por el saldo bancario. Fue entonces cuando respondí. Cayo, el amor que dice sentir por mí nunca sobrevivió a la primera hoja de cálculo de ganancias. Pero sobreviví a todo. Y ahora, ya no quiero hablar más. No porque te odie, sino porque me amo demasiado como para permitir que entres en mi vida. Él nunca respondió más. Y la trampa, cerrada. Porque lo que él construyó para mantenerme encerrada era ahora lo que lo mantenía fuera. Y todo lo que intentaba ocultar, la herencia, los bienes, la verdad, era ahora mi protección. Meses después, me citaron a una reunión con un grupo de inversionistas. Uno de los fondos de inversión más grandes del estado quería asociarse con mi nueva gerencia. Dijeron que, además del rendimiento financiero, lo que les impresionó fue la forma en que había reconstruido la marca con ética, transparencia y alma. Hiciste lo imposible, Isabela. Transformaste una deuda emocional y estructural en una historia de éxito. Sonreí. Le di las gracias. Y ese día, cerré mi primer gran acuerdo como accionista mayoritario. Un acuerdo limpio, con cláusulas claras, sin trampas. En el coche, camino a casa, miré por la ventana y vi la ciudad pasar lentamente. Recordé el principio de todo. Mi primer beso con Cayo. Nuestra primera cuenta conjunta. La primera vez que me llamó mi pareja. Creyó que podría obligarme a un contrato emocional. Pero el amor, a diferencia de los malos negocios, no sobrevive sin la verdad. Y ahora yo era la prueba viviente de ello. El día de compartir llegó como una tormenta silenciosa. Sabía que sería doloroso, intenso, pero también liberador. Era la última etapa formal de todo el proceso, y quizás el momento más simbólico. Fue allí, frente a abogados, un juez, testigos y Cayo, que todo sería compartido. Todo lo que intentó ocultar, todo lo que intentó borrar, todo lo que construyó con mi alma y luego intentó negar. La sala del tribunal era fría, impersonal, llena de papeles y ojos técnicos, pero para mí, parecía un circo. Allí, cada documento era una cicatriz abierta, cada cláusula contractual, un recuerdo. Cayo entró en silencio. Elegante como siempre, pero demacrado. Su rostro estaba pálido, con profundas ojeras. El hombre que una vez fue pura arrogancia ahora apenas sostenía sus hombros. Pero aún así, intentaba mantener su encanto, como si aún pudiera conquistarme con su mirada. No aparté la mirada. El juez inició la sesión con una frase que me interrumpió. Comencemos a leer los bienes y activos que se van a compartir.
Escuchar la palabra activos en ese contexto me causó una punzada en el pecho. Porque detrás de cada cosa, había una historia sobre nosotros. La casa donde bailamos juntos en nuestro primer aniversario. El coche que me regaló diciendo que era nuestro, pero que registró a nombre de la empresa. Las inversiones que yo misma sugerí, y en las que él invirtió sin poner mi nombre oficialmente. Pero para eso estaba allí. Para mirar, reconocer y dejar ir. Comenzó la lectura. Cuentas bancarias. Acciones. Intereses corporativos. Bienes raíces. Y luego, la empresa. La parte de la filial en São José dos Campos, ahora bajo la administración de la señora Isabela, será considerada parte del inventario, respetándose la cláusula de herencia dejada por el señor Mauricio Galbao. Cayo levantó la cabeza. Hasta ese momento, no había dicho nada. Pero ahí, rompió el silencio. Eso no es justo. Esta empresa la creé yo. Solo, me ayudó con ideas. El juez lo miró con calma, pero con firmeza. Aportar ideas que generaron beneficios, con pruebas documentales y con participación activa, constituye, en efecto, coautoría en la construcción del patrimonio. Y lo que es más, está protegido por un testamento registrado y no impugnado con validez legal. Suspiró. Bajó la cabeza. Y en ese momento, lo comprendí. Finalmente se dio cuenta de que había perdido. Pero no había perdido el dinero. Había perdido la oportunidad de ser mejor persona. Había perdido la oportunidad de compartir, de reconocer, de ser justo. El intercambio continuó. El saldo de la cuenta conjunta se dividirá proporcionalmente, con corrección monetaria, considerando el retiro unilateral realizado por el señor Cayo tras la separación. La señora Isabela tendrá derecho al 70% del importe, debido al periodo de aportación directa comprobada. La cuenta conjunta es una trampa, pensé. Pero ahora, era mi salvación. Su abogado intentó negociar. Propuso acuerdos y sugirió montos más bajos. Podemos evitar la exposición. Podemos resolver esto con más elegancia. Respiré hondo. Lo miré. Y hablé con la voz más fuerte que jamás había salido de mi boca. La elegancia no se construye con mentiras. El juez pidió silencio. Continuamos. Luego vino la herencia. La parte que dejó su padre, que intentó ocultar. El dinero invertido en fondos, las propiedades destinadas a mi parte. Todo sería entregado, con derechos retroactivos a los ingresos acumulados desde la muerte del señor Mauricio. Y ahí fue donde explotó. Que eso se suponía que era mío. Y gritó, era mi padre, no el de ella. El juez no se inmutó. Y aún así, decidió reconocer su contribución. Eso se llama gratitud. Se llama conciencia. Y tú, al intentar ocultarlo, has perdido más que una voluntad. Has perdido tu propia dignidad. La sala quedó en silencio. Lo miré por última vez. Y vi a un hombre derrotado. Pero no por mí. Por sí mismo. La sesión finalizó con la entrega oficial de los documentos de transferencia. Firmé con mano firme, pero con el corazón sereno. Fue como sellar un nuevo ciclo. Como cerrar la última puerta a un lugar donde ya no había lugar para el dolor. Afuera, me senté en el banco del juzgado. Sostuve los papeles como si estuviera abrazando mi propio futuro. Y por primera vez, lloré de otra manera. Lloré de alivio. Marina apareció poco después. Había seguido todo desde lejos, pero no pudo resistirse. La amigo, se acabó. Sonreí. La abracé fuerte. No ha terminado. Ahora empieza. Ella también sonrió, secándose los ojos. Y ganaste, Isa. Ganaste con elegancia, con inteligencia, con alma. Y fue allí, en ese banco frío, que comprendí, la vida es en realidad una secuencia de compartir. Compartimos amor, sueños, esperanza, pero también, a veces, dolor, pérdidas, nuevos comienzos. Y cada compartir nos enseña a conservar lo esencial y a dejar ir lo demás. Cayo me enseñó mucho.
pero no como él quería. Me enseñó sobre límites, sobre valores, sobre lo que realmente es el amor. Y en ese día de compartir, me heredé de nuevo. El sol ya empezaba a salir cuando abrí las ventanas de mi nuevo apartamento. Era alto, tranquilo y tenía una hermosa vista de la ciudad. Pero más que eso, era mío. Pagado con el dinero de una herencia, sí, pero también con algo que el dinero jamás podría comprar: dignidad. Fue allí, en ese silencio dorado de la mañana, que respiré profundamente y sentí por primera vez en mucho tiempo paz. Se había hecho justicia. La división se había completado. La empresa estaba ahora bajo nueva dirección, y con ella, mi vida entera se había reorganizado. Pero lo más importante de todo, por primera vez, no me sentía enojado. No me sentía triste. Me sentía libre. Y era extraño pensarlo, porque durante mucho tiempo pensé que la libertad llegaría cuando él se fuera, o cuando recibiera mi parte de la herencia, o cuando el proceso legal terminara. Pero no. La verdadera libertad llegó cuando comprendí que ya no tenía que demostrarle nada a nadie. Aquella mujer que una vez fue excluida de su propio matrimonio, ahora era dueña de su propio destino. La noticia empezó a correr la voz. Los activos de Cayo fueron congelados indefinidamente, la empresa se reestructuró y muchos clientes regresaron, no por él, sino por mí. Por la forma en que gestioné cada proyecto, cada contrato, cada centavo de inversión como si fuera algo vivo, algo que merecía respeto. Sí, me convertí en una referencia. La mujer que se recuperó tras una traición no solo emocional, sino también financiera. La mujer que convirtió un testamento en un nuevo comienzo. Una tarde, recibí una llamada que me hizo temblar. Era del equipo de producción de un programa de televisión. Querían contar mi historia. Mostrar cómo una mujer fue engañada, borrada, excluida, pero resistió, luchó y venció. Al principio, dudé. No quería convertir mi dolor en un espectáculo. Pero luego pensé en los mensajes que seguía recibiendo a diario en redes sociales. Pasé por algo similar, pero no tuve la fuerza para reaccionar. Y gracias por mostrarme que podemos empezar de cero. Tu historia me inspiró a dejar una relación abusiva. Y lo entendí. Mi historia ya no era solo mía. Era un espejo. Era una advertencia. Era una semilla. Acepté la invitación. En el programa, hablé con el corazón. Sin victimismo, sin exagerar. Conté cada detalle con la serenidad de quien ha llorado todo lo que ha tenido que llorar y ahora solo quiere compartir. Al final el presentador me preguntó: Isabela, ¿después de todo sigues creyendo en el amor? Y sonreí. Y creo. Porque el amor que me salvó fue el que nació en mí, cuando dejé de abandonarme para intentar ser suficiente para alguien más. El amor propio es lo único que nadie puede arrebatarte, ni con una cuenta conjunta, ni con un testamento oculto, ni con una traición disfrazada de sociedad. El público aplaudió. Y con ese sonido, me sentí abrazado por el mundo. Pasaron los meses. La vida empezó a tomar forma. Abrí mi propia oficina, con mi nombre en la puerta, sin tener que compartir crédito con nadie. Empecé a dar charlas sobre la independencia financiera de las mujeres, sobre cómo reconocer el abuso disfrazado de ayuda, sobre cómo transformar el dolor en fortaleza. Recibí invitaciones para escribir un libro. Y empecé. Cada página era una catarsis. Y fue en uno de esos días de escritura silenciosa que sonó mi teléfono. Un número desconocido. Contesté sin esperar nada, pero la voz del otro lado me puso la piel de gallina. ¿Isabella? Era Rebeca. Hey. Solo quería darte las gracias. Ahora vivo en el extranjero. Empecé a estudiar de nuevo. Al principio, todo esto me destruyó, pero hoy veo que tú también me salvaste. Me demostraste que nunca fue amor. Que fue control, fue posesión. Permanecí en silencio, con el corazón pesado. Solo hice lo que había que hacer, Rebeca. Respiró hondo. Aún así, gracias. Colgué con lágrimas en los ojos. Porque, al final, entendí que esa historia, por absurda y dolorosa que fuera, había sanado.
había transformado vidas. Cayo. Oí que lo dejó todo. Que está intentando empezar de cero en otro lugar, con otro nombre. No le deseo ningún mal. Solo que aprenda. Que nunca más use el amor como disfraz para la ambición. Y yo sigo adelante. Fuerte. Ligero. Con mi nombre limpio, mi historia reconstruida, mi libertad como mi mayor fortuna. Porque al final, heredé más que contratos, bienes o dinero. Heredé la versión más hermosa de mí. Y eso nadie me lo podrá quitar jamás.